Pastor Vianey. Muy amable. Damos gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes y de poder compartir el mensaje del poder de la palabra de Dios y de que ustedes estuvieron con nosotros durante toda esta semana, desde el domingo, con la iglesia de Éfeso hasta este momento. Saben, hermanos, cada uno de ustedes, junto con nosotros, tenemos que darle gloria al Señor por cada mensaje que le dio a la iglesia. La iglesia que a mí me corresponde en esta noche es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, que comprende el periodo de 1517 a 1755. Ese periodo se conoce también como el periodo de la Reforma, pero en la historia se le conoce como el de Renacimiento. En el Renacimiento nosotros podemos encontrar, en la historia hablando de ella, muchos inventos para traer a la mente de cada uno de ustedes. Recuerdo en este momento la invención de la imprenta por Johann Gutenberg. Ese facilitó que la reproducción de la palabra de Dios, cuando Martín Lutero la tradujo al alemán, tuviera un significado especial y pudieron multiplicarse de una manera más rápida. Incluso las 95 tesis que Martín Lutero puso en la iglesia de Wittenberg, ese 31 de octubre de 1517. Pero, ¿qué es Sardis? Sardis significa canto, significa alegría, significa algo nuevo. Saben, haciendo un poquito de historia, la ciudad de Sardis se encontraba en una montaña y en la parte de afuera de la montaña estaba en un risco, en 300 metros hacia abajo. Había una falda y en esa falda había un valle. Pero los moradores de Sardis estaban tan seguros, se sentían tan confiados de que las murallas y la montaña, que era para ellos, no era fácil de escalar, era impenetrable. Y esa seguridad, esa falsa seguridad de la ciudad de Sardis, hacía que ellos se sintieran tranquilos. El capítulo que vamos a leer a continuación nos dice que los moradores de ellos tenían como la certeza de que todo estaba bien. Sabe, mi querido amigo y hermano que me escucha, esa falsa seguridad del cristianismo también nos toca a nosotros y es peligrosa. Pero leamos el texto, leamos el pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, y lo decíamos en el capítulo número 3, versículo del 1 al 8. Escribe al ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene el espíritu de Dios y las 7 espíritus de la estrella, dice, esto dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate, dice ahí, pues, de lo que has recibido, oído, y guárdalo. Arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, que exactamente le pasó a continuación, lo decimos. Y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, dice el capítulo número 3, versículo 4, en Sardis, que no han manchado sus vestidos, andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos de mí. El que venciere, dice el Señor, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los moradores de Sardis estaban tan confiados, retomando un poquito la historia, que en el año 547, antes de Cristo todo esto, el Ciro el Grande fue con sus soldados a la falda de la montaña, en el año 547, a la falda de la montaña, y uno de sus soldados escaló la montaña, escaló la llanura. Aparte de la llanura, también la gran muralla que había, bajó por la muralla y abrió las puertas de la ciudad. Lo interesante de ese episodio es que cuando el hombre estaba escalando, el soldado enemigo estaba escalando la muralla y encontró a los centinelas, a los que supuestamente deberían de estar vigilando, como dice el texto bíblico, durmiendo.
bajó por la muralla y fue y abrió las puertas. En el año 547 fue la primera invasión que le hicieron a Sardis por la falsa seguridad que ellos tenían. Pero el Todopoderoso lo dice claramente: el que olvida su historia está condenado a repetirla. En el año 218, Antioquío el Grande también llegó a las faldas de esa montaña. Uno de sus soldados también escaló la montaña, una vez más montó la muralla. ¿Cómo estaban los soldados? Dormidos completamente. Bajó otra vez por esa misma muralla, atravesó la ciudad y otra vez abrió las puertas, y fue la segunda invasión que tenía. ¿Saben el peligro, mi querido amigo y hermano que me escucha, de ese cristianismo que nosotros tenemos? Que decimos que somos buenos cristianos, que guardamos el sábado, que nosotros devolvemos lo que le corresponde al Señor, que finalmente no nos metemos con nadie, o en un modo más adecuado, que tratamos de guardar los mandamientos de Dios. Se parece bastante a la falsa seguridad que la iglesia de Sardis tenía. Martín Lutero, en el periodo que comprende la Reforma, hizo un sacudón, por decirlo de alguna manera, de la situación del cristianismo para ese momento. Cada uno de ellos pensaba, tenía la seguridad de que eran buenas personas. Pero cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, da a entender y da a conocer al mundo acerca de la seguridad que ellos tenían, que era una hipocresía. Martín Lutero, los valdenses y toda la iglesia cristiana en ese periodo de la Reforma también eran firmes y fieles. Como dice el texto bíblico, es impresionante la manera como el Señor lo registra en el versículo número 2. Ahí dice claramente: sé vigilante. Mejor, finales del versículo número 1. Yo conozco tus obras, que tienes un nombre del que vives y cómo estás, y estás muerto. Mi querido amigo y hermano que está conmigo en esta noche, usted tiene el nombre del que vive, el que vive por los siglos de los siglos. Ese es Cristo Jesús. Es el que tiene y debe de estar en usted. Deje la falsa seguridad de creer que tiene un cristianismo adecuado. No. Mire lo que dice el Señor en el versículo número 2, y eso es lo que quiero que ustedes conmigo atendamos. Sé vigilante, dice el Señor Jesús. Sé vigilante y confirma las cosas que tú tienes hoy, porque están moribundas. Ahora, en el versículo número 3, el Todopoderoso nos dice: acuérdate de lo que tú has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Y una vez más dice: vela. Mi querida familia en Cristo Jesús, amigos que me escuchan a través de este programa, suplicamos que el poder del Espíritu del Señor, de una manera sorprendente, a cada uno de nosotros nos sacuda, porque los mensajes más fuertes que se le dan a las iglesias en este periodo que abarca, o en estos capítulos que dice el libro de Apocalipsis, son a la iglesia de Sardis y a la iglesia de la Odisea. Pero hay una cosa maravillosa que el Señor dice aquí, y es lo que yo quiero que tú tengas en mente, y que es nuestro deseo también: que tu nombre, que mi nombre pueda ser declarado delante del Padre y delante de los ángeles, dice Jesús. Que tú seas digno de ser un buen cristiano, que nosotros podamos tener claridad de que tenemos un nombre que está vivo, y podamos retomar ese primer amor cuando llegó a nuestro corazón y poder compartirlo con otra persona. Esa es la esencia fundamental de ese mensaje que el Señor quiere que nosotros tengamos en esta noche. Martín Lutero, ese monje, era desconocido hasta ese momento. Lo llamaron a que se retratara de esas 95 tesis que había puesto, y dijo unas frases que sacudirían al mundo. Y sabes, a mí también me parece que esa frase debería de sacudir tu vida, porque cuando lo llevaron ante reyes, ante príncipes, ante un gran concilio de sacerdotes, incluso el Papa estaba en ese lugar en ese momento, Martín Lutero dijo, y es lo que yo quiero que tú pienses conmigo en esta noche: si ustedes me comprueban con la Biblia, con la palabra de Dios, que lo que yo estoy diciendo es falso, está errado, me retracto. De lo contrario, no lo puedo hacer, porque
Mi mente está cauterizada, está llena, está convencida del poder de la palabra de Dios. Y yo no puedo retratarme en eso, porque, dice Lutero, no es correcto ni es prudente ir en contra de la conciencia y mucho menos de la palabra de Dios. Mi querido amigo y hermano que me escucha, mi querido familia en Cristo Jesús, la esencia fundamental de la Reforma nos recuerda a nosotros que nuestro cristianismo no puede ser un cristianismo meramente teórico. Hoy de manera personal y muy particular, nosotros lo estamos viviendo. Estamos dándonos cuenta de que lo que la palabra del Señor dice es claro, es real. Y podemos y debemos de decirle al mundo, es lo que Él quiere, es lo que nosotros decimos, es lo que el mensaje al capítulo 3 de Apocalipsis a la iglesia de Sardis dice: tú tienes el nombre del que está vivo, Cristo Jesús. Entonces dile al mundo lo que Cristo Jesús va a hacer y está haciendo por ellos. Permite que el mundo conozca el poder de ese mensaje que tú tienes. Arrepíntete. Deja la falsa seguridad cristiana. No creas que porque vas a la iglesia, no creas que porque devuelves el diezmo, no te confíes de eso. Asegúrate, o como lo diríamos en esta oportunidad, por lo que estamos viviendo, conéctate. Ten una conexión clara con la presencia de Dios. En cada momento de tu vida, mi querido amigo y hermano. Sardis, lo que nos da a mostrar a nosotros, esa es la forma como nosotros deberíamos de vivir hoy la vida con conciencia. No es más, anhelamos que cada uno de los que están aquí y escucharon este mensaje y han escuchado el poder de la presencia del Señor, tengan la conexión directa y anhelen estar en la presencia de Dios. 2 preguntas para finalizar, porque creo que el tiempo se me fue ya. La primera, ¿en qué lugar fue que Martín Lutero colocó sus 95 tesis? La segunda, ¿en qué años fue invadida la ciudad de Sardis? Dios te bendiga y te guarde, es mi deseo sincero y de todo corazón.